Bueno, hoy vamos a hablar del hombre más rico de Babilonia. Sí, este libro tiene más de 100 años, es un libro centenario, pero yo considero que sus enseñanzas van a trascender muchísimos años más. Es un libro donde hay un personaje llamado Arcad. Sí, Arcad era el hombre más rico de Babilonia. Y había dos amigos, sí, que fueron a visitar a Arcad. ¿Pero por qué lo fueron a visitar? Porque tiempo antes ellos se habían reunidos, entre ellos dos se habían reunidos, y se preguntaron por qué Arcad había tenido otro estilo de vida, si o ahora gozaba de otro estilo de vida y ellos no, si a la vez se criaron juntos o tuvieron los mismos orígenes. Entonces fueron a visitarlo y le preguntaron a Arcad cómo hizo su riqueza o cómo creó su riqueza. Y Arcad le dijo que siempre se rodeó de personas mejores que él, sí, siempre se rodeó de personas que ganaban más que él, que eran mejores personas que él. Y segundo, que siempre gastó menos de lo que gana. ¿Sí? Entonces hay un capítulo donde Arcada agarra y le explica 7 leyes de la riqueza. ¿Sí? La primera ley de la riqueza era siempre gastar menos de lo que uno gana. ¿Sí? Entonces se habla del ahorro, donde Arcada le decía que él siempre ahorraba al principio el 10% de todo lo que él ganaba. Al principio creyó que con el 90% del 100%, con el 90% de su sueldo, él no iba a llegar a fin de mes, por así decirlo. Pero se dio cuenta que el 10%, ahorrar el 10%, no le comprometía o no se comprometía mucho en sus finanzas o en su estilo de vida, no le cambiaba mucho su estilo de vida. Entonces acá siguió ahorrando el 10% y considero que hoy en día ahorrar el 10% es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita el dinero, ¿sí? Generalmente se trata de no tocar el ahorro, pero cuando uno necesita el dinero siempre va a estar, siempre y cuando ahorre metódicamente ese 10%, tenga la disciplina de ahorrar ese 10%. La segunda ley era controlar los gastos. Sí, hoy en día se llama hacer un presupuesto, pero acá decía que él siempre controlaba sus gastos, siempre trataba de gastar menos de lo que ganaba y siempre trataba de gastar lo que él sabía que tenía que gastar y siempre tenía un presupuesto. A mí particularmente yo tengo el ejemplo de que antes, cuando no tenía presupuesto, se me iba mucho dinero en comida, en nafta, en lujos, por así decirlo, ciertos lujos que uno se da. Y a fin de mes uno se preguntaba, tanta plata gané y tanta plata me gasté, o sea, ¿en qué me gasté tanto dinero? Y si uno anota, si bien por ahí es tedioso anotar siempre sus gastos, pero si uno anotaba, yo lo que tenía era que anotaba los gastos, me ponía a ver en qué gastaba y yo decía, bueno, pues no puedo gastar tanto dinero en esto, no puedo gastar tanto dinero en esa otra cosa. Pero ¿por qué sucedía esto? Esto sucedía porque no había un presupuesto. Entonces cuando uno realiza un presupuesto, sabe cuánto dinero tiene que gastar en esto, cuánto dinero tiene que gastar en lo otro, cuánto dinero puede gastar por día. Y así esto está relacionado con la ley número 1. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe cuánto tiene que gastar, también sabe cuánto tiene que ahorrar. ¿Sí? Entonces también se hace más fácil ahorrar porque uno no gasta tanto dinero. La tercera ley era poner a producir los ahorros, porque si bien uno puede ahorrar el 10% hoy en día, el 10% de lo que ahorré hoy o lo que ahorré de este año, el año que viene ya no vale lo mismo. Entonces Arcad siempre decía que él ponía a producir sus ahorros. También esa fue una de las formas de hacerse rico para él, pero eso lo explicamos más adelante. Ahorrar siempre, poner siempre a producir el ahorro, porque hoy no es lo mismo tener dinero parado que tener el ahorro produciendo. Cada una de las formas de producir su ahorro que tenía, o de hacer que su ahorro genere, era siendo prestamista, con un retorno, él ponía cierto interés en el dinero que él prestaba, y eso le devolvían a cierto tiempo, pero él a su vez ponía a producir sus ahorros. Y otra de las formas era que él agarraba con sus ahorros, compraba algo y lo vendía más caro. Entonces rápidamente él podía aumentar su patrimonio, por así decirlo. El quinto era proteger el dinero, ¿sí? Porque en toda inversión siempre hay un riesgo, ¿sí? Siempre tenemos un riesgo a la hora de invertir, ya sea en alguna propiedad, ya sea en algún negocio,
porque el negocio no te puede ir bien, porque la propiedad puede que no, si la pusiste para alquilar, la propiedad puede que no se alquile, que no se alquile en lo que uno desea, en el dinero que uno desea, que tenga ciertos arreglos que hay que hacer a la propiedad y uno no contaba con eso. Siempre hay un riesgo a la hora de invertir, entonces Arcad siempre decía que uno debe proteger el dinero. La quinta ley de la riqueza era la propiedad. Se decía en Babilonia, sí, antes, de que uno se iba a sentir pleno o se iba a sentir libre, por así decirlo, cuando uno tenía su propiedad. Pero hoy en día ya las cosas cambiaron un poquito y no hace falta tener tu propiedad para recién sentirte libre o sentirte dueño de algo. Sino que hoy en día para sentirte dueño de algo es muy fácil, te puedes sentir dueño de una moto, de un auto, no hace falta que compres casa, o si uno puede alquilar, o si quiere comprar casa puede comprar casa para invertir, también si quiere comprar casa para vivir no hay problema, pero uno no necesita comprar sí o sí una casa para sentirse libre. También uno puede ser dueño de empresas, ¿sí? Comprando acciones de distintas empresas a través de la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Uno puede ser dueño de Microsoft, puede ser dueño de Apple, puede ser dueño de cualquier empresa que desee que cotice en bolsa. Perdón. El sexto punto era planear para el futuro. ¿Por qué decía Arcade esto? Porque no es lo mismo, o uno no tiene la misma vitalidad que tiene ahora, a la misma vitalidad que va a tener de aquí a 20, 30, 40 años, depende todo de la edad que uno tenga hoy en día, ¿no? Uno no se va a sentir no se va a sentir tan pleno para seguir produciendo lo que uno produce hoy en día. Entonces Arcade decía que uno debe ya planear para su futuro, ya sea con alguna inversión en inmuebles, alguna inversión en la bolsa, cualquier sea la inversión que uno quiere realizar, siempre debe planear para su futuro. Si bien uno dice, no, pero para mi retiro falta 30, 40 años, cuando uno se da cuenta, ¿sí? Cuando uno se da cuenta ya eso pasó rápidamente y uno no produjo nada, o sea, no tiene nada para el retiro y uno cree, o yo considero que las pensiones ya no van a seguir existiendo para ese tiempo o esa cantidad de años. Séptimo, aumentar la habilidad para ganar dinero. Acá decía que una de las formas de aumentar la habilidad para él de ganar dinero era rodearse de gente que ganara más dinero que él, ¿sí? O de libros, de leer las historias de personas que han hecho muchas cosas, buenas, educarse mucho uno, ¿sí? A través de libros, mentores. Acá tenía sus mentores. También otra de las formas para aumentar el dinero que uno gana, porque ya que el dinero no es limitado, o sea, no es que uno tiene un límite de ganar cierto dinero, sino que uno si emprende puede ganar el dinero que uno quiera, siempre y cuando dé el valor también para ganar ese dinero. Entonces una de las formas de Arcade que decía para aumentar la habilidad era educándose o siendo más bueno o siendo mejor en lo que él hacía, aportando más valor con lo que él hacía, ¿sí? Y después viene el capítulo que se llama La diosa de la buena suerte, donde explicaba que la diosa de la buena suerte siempre viene o siempre acude a aquella persona que tiene dinero ahorrado, porque puede venir la diosa de la buena suerte, pero si uno no tiene dinero no la puede saber aprovechar, ya sea con alguna acción donde uno pueda comprar algo fácil, rápido, que justo están en una oferta o justo te venden a tal precio porque necesitan hacer otra cosa con ese dinero. Entonces si uno tiene el dinero ahorrado puede aprovechar esa oportunidad. Ahí también la diosa de la buena suerte viene cuando alguien aprovecha o realiza las acciones o está preparado para dar la acción. Entonces si uno tiene dinero ahorrado y está dispuesto para poner la acción, la diosa de la buena suerte también viene y lo bendice a uno, por así decirlo, ¿sí? Luego explica o habla de un capítulo donde están las 5 tablillas de las leyes del oro, ¿sí? Pero este capítulo comienza con el hijo de Arcade, ¿sí? Donde Arcade agarra y le dice a su hijo que él se iba a ir, su hijo tenía que hacer un viaje de 10 años. Entonces Arcade agarra y le dice, hijo, yo te voy a dar una bolsa llena de oro
y una tablilla donde hay 5 leyes del oro. ¿Sí? Espero que cuando vos vuelvas seas mejor o seas más rico que este dinero que yo te estoy dando. Entonces el hijo agarra y se va con la mujer y se va con el hijo, creo, y nunca lee las tablillas que el papá le había dado, pero ¿qué hace con el oro? Se despilfarró todo. ¿Por qué? Porque plata que fácil viene, plata que fácil se va también, porque uno no sabe mantener o sabe darle valor a ese dinero, ya que fue regalado, por así decirlo, por su padre o heredado por su padre. Entonces el hijo de Arcad, cuando gasta todo el dinero, estuvo en tiempos difíciles, sí, estaba en tiempos difíciles, y después de un tiempo recuerda que su papá le había dado una tablilla donde había 5 leyes del oro. El hijo vuelve a leer esa tablilla, en realidad no vuelve a leer, sino que lee por primera vez esa tablilla, y ahí en esa tablilla las leyes del oro lo hicieron volver a él rico, ¿sí? Cuando él vuelve los 10 años después, le dice a su papá que él había gastado el dinero, primero había gastado el dinero y cuando estuvo en tiempos difíciles se acordó de esta tablilla donde estaban las 5 leyes del oro y que gracias a que él la supo leer, la supo poner en práctica, él pudo devolverle a su papá una bolsa más grande de oro y también supo generar mucho más dinero. ¿Cuáles eran las 5 tablillas del oro? La primera tablilla del oro decía que el oro siempre acude a quien ahorra. Como dijimos recién, un poco relacionado a la diosa de la buena suerte, el dinero siempre acude, o la diosa de la buena suerte, siempre acude a aquel que tiene ahorros. El segundo era el oro trabaja de forma rentable para aquel que sepa producirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ahorros, sí puede tener los ahorros, pero si los tiene guardados, no pasa nada, solamente decae en el valor de ese dinero, o sea, ya no tiene el mismo valor de ese dinero. Sí, entonces el oro siempre acude a aquella persona que también sabe producir el ahorro, sabe ponerlos a producir, perdón. Tercero, el oro acude a aquellas personas que saben seguir el consejo de los sabios. ¿Por qué? Hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar gurús financieros, ¿sí? Donde te muestran un estilo de vida que a lo mejor no tienen y te quieren solamente vender algo porque a eso se dedican a ser comisionistas. Entonces uno por ahí, por estar cegado, los sigue a estas personas y se da cuenta que no es lo que uno creía o que no saben lo que te están vendiendo, no es a donde uno aspira a llegar. Entonces el oro siempre se espanta de ese tipo de personas. En cambio, cuando uno sí sigue a aquellas personas que tienen el estilo de vida que uno quiere o están donde uno quiere llegar, el oro sí acude a esas personas. ¿Por qué? Porque el oro también acude a las personas a las que siguen por un buen camino. Cuarto, el oro escapa de aquella persona que invierte en algo que desconoce. Hoy en día uno invierte, por así decirlo, o emprende en algo que uno no conoce, o en algo por moda, o en algo que algún amigo le dijo, y no conoce lo que está invirtiendo, ¿sí? Entonces el oro siempre escapa de aquella persona que invierte en algo que no es conocido, porque no sabe cómo manejar el dinero, no sabe cómo manejar lo que tiene que hacer con aquella inversión. Y la quinta tablilla era que el oro siempre desaparece o no acude a aquellas personas que quieren tener ganancias imposibles. Hoy en día están muy de moda las pirámides, los esquemas Ponzi, donde a uno le dicen que uno puede ganar tanta rentabilidad de un 40, un 50, un 60% en un mes. Y si uno se pone a analizar, ni los inversionistas más ricos o los mejores inversionistas de la historia como Warren Buffett, Ray Dalio, han logrado una ganancia del 30% anual. Y hoy en día hay gente que te dice supuestamente que uno puede tener una rentabilidad de aquí del 30, 40, 50% mensual. Entonces el oro siempre desaparece de aquellas personas que quieren obtener ganancias fáciles o ganancias como impensadas o ganancias que no son reales. Y así termina el libro, o así termina mi resumen, por
por lo menos del libro del hombre más rico de Babilonia, que para mí es un libro que me marcó mucho. Es un libro centenario, como bien dije al principio, pero considero que la sabiduría que tiene este libro o los consejos que tiene eh, son muy buenos y van a seguir siendo centenarios, van a seguir cada 200, 300, 400 años, porque son sabidurías muy buenas. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este resumen de este libro. Ya dentro de una semana vamos a volver con otro resumen seguramente.